Disparó a mi única hija justo frente a mí. Pensó que saldría impune. Pero no sabía quién era yo ni lo que estaba dispuesto a hacer por la verdad. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El día había comenzado de una manera que parecía no dejar huella en la memoria. El amanecer se filtraba en un dorado pálido a través de las cortinas delgadas de la pequeña casa, colándose en la cocina donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a jabón de platos de la noche anterior. David Harper estaba de pie en el mostrador, sirviendo el líquido oscuro en una taza desportillada que había sobrevivido a años de mudanzas y accidentes. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador, cuya superficie estaba cubierta de imanes de eventos escolares, listas de compras y unas cuantas fotografías desteñidas. La mayoría eran de su hija, Sky, 15 años, ojos agudos, sonrisa rápida y la única luz que había mantenido su vida en movimiento después de la muerte de su esposa. Arriba podía escucharla moverse, el golpeteo amortiguado de sus tenis contra el suelo del cuarto, el desliz de un cajón al cerrarse. Bajó cargando su mochila, con el cierre ligeramente abierto que dejaba ver la espiral de su cuaderno de dibujo apretado entre libros y carpetas. Sin palabras, él tomó el pan, untó mantequilla de maní en 2 rebanadas y las metió en una bolsa. Ella colocó una botella de agua en el mostrador y revisó rápidamente el bolsillo delantero de su mochila para asegurarse de que llevaba la tarjeta del autobús, aunque rara vez la usaba. Tenían su ritmo matutino afinado a la perfección, como una ciencia tácita, pequeños cruces de miradas, una media sonrisa ocasional, una palmada en el hombro. El indicador de gasolina había estado justo por debajo de 1/4 de tanque desde ayer, así que decidió que pararían por combustible antes de ir a la escuela. También recordaba que ella había mencionado que quería chicle, y la estación de la esquina vendía la marca que le gustaba. El aire afuera era fresco, cargado con ese filo húmedo de la primavera temprana. El viejo sedán arrancó con su rugido familiar y pronto rodaban por la calle tranquila hacia la carretera principal. La estación de servicio apareció a la vista. Un edificio bajo y desgastado, con letreros descoloridos y un toldo sobre 3 islas de bombas. El asfalto estaba parchado en formas negras desiguales, y un tubo fluorescente parpadeante sobre la bomba número 2 zumbaba débilmente. David se detuvo junto a una de las bombas y apagó el motor. Dentro de la tienda, más allá de las puertas de vidrio manchadas de huellas, podía ver estantes de botanas y el resplandor de los refrigeradores. «Yo lleno el tanque», dijo en voz apenas audible, y Sky ya estaba alcanzando la manija de la puerta. Ella sabía lo que quería, una botella deportiva y chicle. La campanita sobre la entrada dio un tintineo cansado cuando entró. Él salió, deslizando su tarjeta en la bomba, la pantalla encendiéndose con una luz azul pálida. A su alrededor, el lugar estaba casi vacío. Una mujer con abrigo marrón estaba junto al compresor de aire, mirando su celular. Una camioneta de reparto estaba estacionada al otro lado del lote, su conductor inclinado sobre papeles en el volante. Fue entonces cuando el patrullero blanco y negro entró, no con prisa, sino con esa quietud deliberada de alguien que ya había decidido por qué estaba ahí. Se detuvo en diagonal frente a la entrada de la tienda, el morro del auto lo suficientemente inclinado para bloquear el paso directo de la puerta al estacionamiento. David notó al oficial bajarse. Un hombre blanco, alto, mandíbula cuadrada, unos 40 y tantos, con gafas oscuras a pesar del sol débil. Su postura era tensa incluso antes de que su mano se acercara al arma en la cartuchera. Sky salió de la tienda cargando una pequeña bolsa de plástico, con una botella en la mano. Empujó la puerta con el hombro, mientras con la otra mano ajustaba la correa de su mochila. El oficial empezó a moverse hacia ella. Los ojos de David lo siguieron, sintiendo una punzada de inquietud en el pecho. El paso del oficial se aceleró. La mirada de Sky pasó un instante a su padre y volvió a avanzar hacia el coche. La voz del oficial cortó el aire de la mañana, aunque David no alcanzó a distinguir las palabras desde esa distancia. Pero la postura era inconfundible. Rodillas ligeramente flexionadas, una mano en la empuñadura de la pistola, la otra al frente en posición de control. Sky se detuvo. Sus hombros se levantaron y sus manos empezaron a alzarse.
La botella se le escapó de los dedos y cayó al pavimento con un golpe hueco y suave. Por un momento todo quedó inmóvil, como si el aire mismo contuviera la respiración. Luego el arma brilló en un destello breve, seguido por un sonido terrible. El estallido del disparo fue más agudo de lo que David esperaba, cortándole los oídos y rebotando contra las superficies metálicas de las bombas. Sky se echó hacia atrás como si una fuerza invisible la hubiera empujado. La mochila resbalando por su brazo antes de desplomarse sobre el asfalto. La bolsa de plástico rodó lejos, dejando caer un paquete de chicle que quedó a pocos centímetros de su mano extendida. El corazón de David pareció detenerse antes de golpear con furia. No recordaba haber soltado la manguera de la bomba, solo el sonido pesado de sus zapatos golpeando el suelo cuando corrió hacia ella. La mujer junto al compresor de aire se había quedado paralizada, con la mano sobre la boca. Dentro de la tienda, el cajero estaba inmóvil tras el vidrio, con los ojos abiertos de par en par. El oficial aún tenía el arma levantada, el pecho subiendo y bajando, en respiraciones cortas y controladas, con la mirada fija en la niña tendida en el pavimento. David cayó de rodillas a su lado y vio la mancha oscura extendiéndose por el frente de su sudadera. Presionó con las manos, sintiendo cómo la calidez de la sangre se filtraba rápidamente entre sus dedos. Sus ojos estaban entreabiertos, parpadeando, la respiración saliendo en tirones irregulares. Podía oler el cobre de la sangre mezclado con el leve olor a gasolina que flotaba desde las bombas. La voz del oficial estaba más cerca ahora, dando órdenes, pero las palabras se deshacían en la neblina que envolvía el oído de David. Un murmullo recorrió a los presentes, que habían comenzado a reunirse con los teléfonos en alto, grabando. En algún lugar más allá de ellos, una sirena comenzó a aullar, acercándose rápidamente. Otra patrulla entró al estacionamiento, con las luces destellando. Un oficial más joven se bajó, escaneando la escena con rapidez. Sus ojos se detuvieron en Sky, luego en las manos ensangrentadas de David, y finalmente en su colega, aún con el arma en la mano. Había algo tenso, casi cauteloso, en la rigidez de su mandíbula mientras se acercaba. La ambulancia llegó detrás, frenando con un chirrido. Los paramédicos bajaron apresurados, uno jalando la camilla, otro abriendo un maletín de trauma. Se arrodillaron a cada lado de Sky, sus guantes encajando con chasquidos, voces bajas y urgentes mientras trabajaban. Apartaron suavemente las manos de David, reemplazándolas con gasas y presión constante. Él se inclinó lo suficiente para mantener su rostro cerca del de ella, rogándole en silencio que no se rindiera, que peleara contra la oscuridad que la jalaba. Cuando la levantaron a la camilla, él avanzó con ellos, las rodillas rígidas, los brazos manchados de sangre seca. La multitud había crecido, algunos murmurando, otros negando con la cabeza. Las cámaras seguían cada movimiento, capturando las manchas en la camisa de David y el perfil rígido del oficial que había disparado. Subieron la camilla a la ambulancia, y David entró después de ella, tomando el espacio estrecho junto a su cabeza, sujetando el riel para mantener el equilibrio mientras el vehículo arrancaba. Las puertas se cerraron, apagando el murmullo de las voces y la luz de la mañana. Adentro solo quedaba el pitido constante del monitor, las instrucciones cortas de los paramédicos y la respiración débil e irregular de su hija. El estacionamiento de la gasolinera, con su luz parpadeante y su pavimento agrietado, quedó atrás. Pero David sabía que esa imagen nunca lo abandonaría. El instante en que ella salió con la botella en la mano, el sonido de esta al caer, y luego el disparo. Esos detalles estaban grabados para siempre. El zumbido de las llantas bajo ellos era lo único que lo mantenía anclado en el presente, llevándolos hacia el hospital y a las horas inciertas que los esperaban. El aullido de la sirena parecía estirar el espacio dentro de la ambulancia, tensándolo hasta casi romperse. David estaba encajado en el asiento estrecho junto a la cabeza de su hija, aferrado al tubo metálico arriba de ella. Cada bache en el camino hacía que su cuerpo se moviera bajo las correas, y cada movimiento despertaba un nuevo golpe de miedo en él. El paramédico a su lado murmuraba números y órdenes en voz baja, las manos trabajando con precisión sobre la sudadera empapada en sangre. El olor dentro era una mezcla intensa de antiséptico, metal y el hierro crudo de la sangre. Por las ventanillas traseras,
El mundo pasaba en destellos fragmentados, semáforos rojos, tiendas deslizándose, peatones girando la cabeza al sonido de la sirena antes de desvanecerse de la vista. Al llegar al hospital, la ambulancia disminuyó la velocidad. La sirena bajó de tono hasta apagarse. El silencio repentino hizo que todo pareciera demasiado quieto. Las puertas se abrieron y una luz blanca inundó el interior, reflejándose en las paredes brillantes y los pisos pulidos. La camilla avanzó rápido, las ruedas golpeando contra las uniones del suelo, y David la siguió tan de cerca que su hombro rozaba el del paramédico. Los pasillos eran un torbellino de batas verdes, portapapeles y máquinas con luces parpadeantes. Voces se cruzaban dando instrucciones mientras se dirigían a unas puertas batientes que llevaban a la sala de trauma. Una enfermera de ojos agudos y tono firme se interpuso en su camino, la mano presionando contra su pecho. «Tiene que esperar aquí», dijo, y aunque David apenas escuchó las palabras sobre el retumbar de su corazón, entendió. Miró cómo las puertas se cerraban detrás de la camilla, tragándose a Sky. Por un instante se quedó quieto, mirando la rendija entre los paneles, deseando que se abrieran de nuevo y revelaran que todo había sido un error. Pero no se abrieron. La sala de espera era una caverna de aire viciado y muebles gastados. Filas de sillas de vinil se alineaban contra las paredes, algunas ocupadas por personas hundidas en sus teléfonos o mirando la televisión sin sonido en la esquina. En la pantalla, los labios de una presentadora se movían bajo un titular sobre retrasos de tráfico. David se dejó caer en una silla contra la pared, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La sangre en sus mangas se había endurecido, tensando la tela de su camisa. Todavía sentía su calor en la memoria, como si presionar más fuerte pudiera devolver el tiempo atrás. Los minutos pasaban con una extraña elasticidad, a veces interminables, a veces escapándose de golpe. Cada vez que las puertas de la zona de tratamiento se abrían, levantaba la cabeza buscando un rostro conocido, pero nunca era el de ella. Una voluntaria con chaleco azul le ofreció una botella de agua que tomó sin probar. El zumbido de la máquina de refrescos en la esquina parecía demasiado ruidoso en el silencio. Pensó en la mañana, en cómo Sky había ajustado la correa de su mochila, en la botella en su mano al salir de la tienda. Se repetía una y otra vez en su mente, no como una película continua, sino en fragmentos cortantes. El destello del arma, la caída repentina, el peso de ella en sus brazos. El dolor aún no había caído del todo. Estaba dando vueltas, esperando, contenido por la obstinada necesidad de saber que seguía viva. El personal del hospital entraba y salía de la sala, algunos con expedientes, otros con bolsas de suero o bandejas cubiertas. En un momento, un hombre de traje oscuro se acercó a la recepción, echando una mirada a David antes de desaparecer por un pasillo. La recepcionista evitó sus ojos, bajando la voz mientras daba indicaciones. Había una tensión ahí, una presión bajo la superficie que no tenía que ver solo con la urgencia médica. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no fue un doctor ni una enfermera quien entró, sino el oficial más joven de la gasolinera. Michael Stanton ya no llevaba uniforme, vestía jeans y una sudadera gris, el cabello despeinado como si se lo hubiera pasado entre las manos una y otra vez. Se detuvo apenas cruzar la sala, escaneando hasta encontrar a David. Luego se acercó, sus pasos vacilantes pero firmes. David no se movió, la mirada fija, impenetrable. Michael tomó asiento junto a él, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Entre ellos flotaba el zumbido constante de la televisión y el pitido débil de un monitor detrás de las puertas. Al cabo de un momento, Michael empezó a hablar en un tono bajo y parejo, contándole lo que había visto. Que Sky no tenía nada en las manos, que el disparo había llegado antes de que ella pudiera hablar o moverse. Sus palabras fueron cuidadosas pero directas, cada una cayendo con el peso de una verdad difícil. Hubo una pausa después, una pausa que podía inclinarse hacia la gratitud o hacia la desconfianza. David giró lentamente la cabeza, estudiando el rostro del hombre joven, viendo no solo el cansancio en sus ojos, sino también la resolución detrás de ellos. Michael admitió que decir la verdad en su informe, casi con certeza, acabaría con su carrera,
pero prefería perder la placa antes que cargar con una mentira. No era un ruego por aprobación, era un hecho que necesitaba expresar. David asintió apenas, más un reconocimiento que un acuerdo. Su mente ya calculaba lo que eso significaba. ¿Cómo usarlo? ¿Qué tipo de protección necesitaría Michael? ¿Quién más estaría dispuesto a dar un paso adelante? La lista de personas en las que podía confiar era corta, pero sabía dónde empezar. El teléfono vibró en su bolsillo y vio el nombre de su hermano en la pantalla. Se levantó y caminó hacia la esquina de la sala antes de contestar. La voz de Jonathan Harper sonaba tan firme como siempre, pero con una tensión que David reconoció de inmediato. Le explicó con frases cortas lo sucedido, la secuencia que había presenciado y lo que Michael acababa de confesar. Jonathan hizo preguntas precisas. Si había testigos, si habían acordonado la escena, si la tienda tenía cámaras de seguridad. Sus instrucciones fueron claras. No dar declaraciones oficiales hasta hablar con un abogado, preservar toda evidencia, incluida la ropa que llevaba puesta, y anotar los nombres y contactos de todos los presentes. David prometió seguir cada paso. Jonathan dijo que iniciaría los trámites desde su lado, incluyendo una solicitud formal de los videos de la estación y una llamada a la oficina del fiscal del estado. No hubo palabras de consuelo, solo el acuerdo implícito de que esto era el inicio de algo mucho más grande que ellos dos. Cuando la llamada terminó, David regresó a su asiento, sintiendo el peso del hospital encima. Una enfermera pasó con una carpeta, y por un instante creyó que se detendría, pero siguió por otro pasillo. En algún lugar detrás de esas puertas cerradas, Sky luchaba su batalla en una sala llena de desconocidos. Se la imaginaba pálida bajo las luces intensas, las máquinas marcando el ritmo de su respiración. Pasó otra hora antes de que un cirujano saliera, aún con la cofia y la mascarilla colgándole del cuello. Se acercó a David, hablando en un tono medido sobre la pérdida de sangre, la ubicación de la herida y los pasos que habían tomado para estabilizarla. Estaba viva, pero las próximas 24 horas serían críticas. El alivio lo golpeó como una oleada mareante, aunque atado al hecho de que el camino por delante sería largo e incierto. Cuando el cirujano se fue, David se recostó, dejando que las palabras se asentaran. La imagen del estacionamiento seguía clara en su mente, pero ahora se unía a otra. Sky en una cama de hospital, respirando todavía, presente todavía. La lucha no había terminado, y él no iba a permitir que acabara sin que toda la verdad saliera a la luz. Al mirar hacia Michael, que estaba sentado a unas sillas de distancia, absorto en su teléfono, David comprendió que había un entendimiento silencioso entre ellos. Fuera lo que viniera, ya ninguno podía apartar la vista. Afuera, el día se deslizaba hacia la tarde, la luz entrando por las ventanas altas y dejando sombras largas en el piso de la sala de espera. Y en esas sombras, David sintió cómo la resolución tomaba forma. Los 2 días siguientes avanzaron como un río con corriente oculta, lento en la superficie pero arrastrando con fuerza hacia lo inevitable. La habitación del hospital se convirtió en un mundo temporal de paredes blancas, monitores que pitaban y el suave ir y venir de las enfermeras. Sky yacía bajo mantas pálidas, la piel aún con el tono cenizo de la pérdida de sangre. David rara vez se apartaba de su lado, solo para tomar un café o reunirse brevemente con los pocos que ofrecieron ayuda. Mientras tanto, las noticias se expandían. Las imágenes granuladas del celular en la gasolinera aparecieron en la televisión local antes de que terminara el día, repitiendo en bucle el instante en que soltaba la botella y el oficial levantaba el arma. Los comentaristas variaban entre quienes hablaban en tonos medidos sobre procedimiento y percepción de amenaza, y quienes dejaban que el horror hablara por sí mismo. Las llamadas de Jonathan eran frecuentes, breves y precisas. Le contaba los avances, asegurar el video de las cámaras de la estación, coordinar reuniones con abogados, contactar testigos que habían surgido de manera anónima. Le recordaba con cuidado medir cada palabra con cualquiera que buscara manipularlas. Cada declaración ahora podía ser parte de un expediente revisado una y otra vez. Michael Stanton cumplió su palabra. Su informe incluía con claridad que Sky no estaba armada, que no hizo ningún movimiento amenazante. Su testimonio ya formaba parte del expediente oficial,
Aunque lo habían retirado de la patrulla y puesto en tareas de escritorio, se mantenía firme en su decisión. Al amanecer del segundo día, Jonathan le dijo a David que era momento de salir a la luz. El juzgado había sido elegido por una razón, un lugar de ley, donde la comunidad pudiera ver que el proceso no se haría a puertas cerradas. El juzgado ya estaba rodeado de energía cuando David llegó al mediodía. Camionetas satelitales se alineaban en la acera, sus antenas apuntando al cielo. Periodistas con abrigos elegantes se agrupaban cerca de las escaleras, micrófonos en mano, esperando. Más allá, ciudadanos se habían reunido, algunos con carteles hechos a mano pidiendo justicia, otros solo para presenciar lo que ocurriría. El edificio se alzaba imponente, su fachada de piedra capturando la luz pálida del invierno. Las escaleras eran amplias, flanqueadas por barandales pesados, diseñadas tanto para la ceremonia como para la intimidación. David se detuvo un momento al pie, respirando el aire cargado con el olor a escape mezclado con el aroma de nueces tostadas de un carrito cercano. Jonathan ya estaba arriba, hablando con una mujer de traje oscuro que parecía coordinar a la prensa. Al verlo, le dio un breve asentimiento, firme y sobrio. Se pusieron lado a lado cuando las cámaras se enfocaron. Jonathan habló primero, su voz clara, cortando el murmullo de la multitud mientras exponía los hechos. Una niña de 15 años, desarmada, baleada por un policía en un lugar público. Evidencia en video mostrando la ausencia de amenaza. Testigos corroborando lo mismo. Dijo su nombre, Sky Harper, y luego el suyo propio, revelando que era el juez afroamericano de más alto rango en el estado y tío de la víctima. Lo que antes podía parecer un caso más, se volvió personal y urgente. Un abuso de poder que no sería ignorado. David observaba los rostros en la multitud cambiar mientras Jonathan hablaba. Sorpresa, rabia, determinación silenciosa. Algunos grababan con sus teléfonos, otros solo escuchaban. La voz de su hermano pasó de los hechos específicos al panorama mayor. Cómo la vida de los jóvenes negros se consideraba amenaza antes de ser vista como infancia. Cómo el sistema legal debía responsabilizar a quienes usaban la placa para abusar de ella. Cuando Jonathan terminó, David dio un paso adelante. No levantó la voz. No fue necesario. Los micrófonos recogieron cada palabra mientras relataba con detalle lo ocurrido aquella mañana. El encargo del chicle, la botella en su mano, la repentina aparición del oficial, el disparo inmediato. Habló sin adornos, cada hecho cayendo como imagen clara. Cerró diciendo que su hija estaba viva, que estaba luchando y que ellos lucharían con ella. De entre la multitud, Michael Stanton avanzó hacia el frente. Los reporteros lo reconocieron de inmediato. Algunos lo llamaron, pero él ignoró las preguntas y se paró al lado de David. Su declaración fue breve y contundente. Estuvo ahí, vio las manos de Sky. No había arma. Sus palabras coincidían con la evidencia en video. La reacción fue inmediata. Murmullos, flashes de cámaras. Un policía admitiendo públicamente la falta de su colega era algo raro, y todos lo sabían. Hacia el fondo, otro grupo se abrió paso. Miembros de la fiscalía acompañados de oficiales uniformados. El jefe de policía no estaba, pero un subcomisionado anunció que el oficial Richard Collins había sido suspendido y despojado de su arma y placa, en espera de investigación. El fiscal confirmó que había una orden de arresto en su contra. Collins apareció al poco tiempo, con traje oscuro y corbata, custodiado por agentes. Subió las escaleras por el lado opuesto, la mandíbula rígida mientras le colocaban las esposas. La multitud estalló en una mezcla de vítores y gritos, las cámaras capturando cada ángulo. Por primera vez desde el disparo, David sintió un destello de justicia. No un cierre, pero sí un comienzo tangible. El acto duró otra media hora, con periodistas lanzando preguntas, activistas hablando, vecinos compartiendo contactos. Jonathan permaneció sereno, ya pensando en los próximos pasos legales. Michael se retiró discretamente después de dar unas declaraciones, consciente de que su decisión tendría consecuencias dentro del departamento. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, David bajó las escaleras. Su mente ya estaba en el hospital. Todo esto, las cámaras, los titulares, el arresto, no significaba nada
si Sky no sobrevivía. Aún así, sabía que incluso si sanaba físicamente, llevaría cicatrices invisibles, la certeza de que alguien había visto en ella una amenaza en lugar de a una niña. El trayecto de regreso fue silencioso. La ciudad seguía con su ritmo, como si nada hubiera pasado, pero David sabía que la historia se expandiría, atrayendo miradas y voces de lejos. Cuando entró al cuarto de hospital, la luz de la tarde se filtraba por las persianas en franjas cálidas sobre la cama. Sky dormía, respirando con ayuda de los monitores. David se sentó a su lado y le tomó el brazo con suavidad. A través de la ventana se veía la silueta del juzgado, con sus muros de piedra brillando en la luz que se desvanecía. Collins ya estaba bajo custodia, esperando que la maquinaria de la justicia comenzara a girar. Esa noche, la más tranquila desde la llegada al hospital, el murmullo constante se redujo al ritmo pausado de recuperación. David pensó en el sonido de las esposas cerrándose sobre Collins, en la sombra de miedo en sus ojos, y luego miró el rostro pálido de su hija en la almohada. A la mañana siguiente, el aire traía olor a café del carrito en el pasillo. Una fisioterapeuta llegó sonriendo, trayendo un marco ligero para ayudar a Sky a sentarse. David se quedó a su lado mientras la incorporaban, viendo cómo sus pies tocaban el suelo frío. Fue un esfuerzo que la agotó, pero ella logró sonreír débilmente. Los días se convirtieron en rutina. Curaciones, controles, intentos de comer. Compañeros de escuela enviaron dibujos y cartas que David pegó en la pared junto a su cama. Afuera, la ciudad también se movía. Programas escolares sobre derechos civiles, entrenamientos policiales de desescalada, un comité de supervisión independiente en gestación. 3 semanas después, en un parque céntrico, se realizó un foro comunitario. Había un pequeño escenario, sillas plegables, comida callejera y carteles pintados a mano apoyados contra los árboles. David llegó con Sky a su lado, todavía lenta, con una venda visible bajo la sudadera. La multitud se abrió paso para ellos, algunos saludando, otros tocando su mano. David habló al micrófono. No comenzó con el disparo, sino con Sky. Su amor por dibujar, su costumbre de cargar un cuaderno, su manera de perderse en las líneas de una calle o de un árbol. Luego relató lo sucedido con la misma claridad factual de antes, pero ahora ante vecinos y conocidos. Les recordó que los avances logrados eran solo el inicio. Lo que le pasó a mi hija, dijo, no debe pasarle a ningún niño. Pasó porque el miedo se volvió más fuerte que la verdad, porque la sospecha se volvió más fuerte que ver a alguien como realmente es. El aplauso llegó en oleadas sostenidas. Habló sobre el silencio y la indiferencia como la tierra donde germina la injusticia. Les pidió que vigilaran, grabaran, hablaran. Esto no es venganza, dijo. Es dignidad, respeto y la promesa de que nuestros hijos sean vistos por lo que son, no por lo que el miedo de alguien decide que son. Sky permaneció a su lado sin hablar, pero con una presencia que valía más que 1000 palabras. La multitud la miraba y veía no solo la herida, sino la vida que aún llevaba adelante. Esa noche, ya en casa por primera vez desde el disparo, David se detuvo en la puerta del cuarto de su hija. El escritorio seguía igual, con un dibujo a medio terminar. Tocó suavemente el papel, luego fue a la sala, dejando su chaqueta sobre la silla. En el cajón de la cocina guardaba la camisa ensangrentada de aquel día, destinada a convertirse en evidencia, pero también un recordatorio que él cargaba a propósito. Antes de dormir, abrió un poco la puerta del cuarto de Sky, como cuando era niña. Ella dormía tranquila bajo la luz tenue del pasillo. La ciudad seguía moviéndose afuera, pero en esa casa, en esa familia, el significado de justicia había cambiado para siempre. Y aunque aún quedaba mucho camino, juicios, reformas, batallas en pasillos de poder, sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestro próximo video para descubrir otro poderoso camino y explora nuestros otros videos para más historias como esta. Y por favor, comparte este con alguien que necesite escucharlo.